Buenos días, hermanos, amigos que nos escuchan. Hoy nuevamente estamos grabando este mensaje, como habíamos quedado que cada domingo fin de mes íbamos a compartir un mensaje evangelístico reformado expositivo. El fin de este es que precisamente los que estamos en la iglesia comprobemos si realmente somos convertidos, si realmente Dios nos ha elegido y nos ha salvado. Y en segunda, para los amigos que nos visitan por primera vez, escuchen el mensaje del Evangelio verdadero del Señor Jesucristo, del Evangelio del Reino de Dios. Pero antes de continuar, oremos para que Dios nos ilumine, nos dé entendimiento y sabiduría para comprender su palabra. Oremos. Señor, te damos gracias porque nos das la oportunidad de estar aquí nuevamente presentes, Señor. Te pido que el hombre calle y seas tú el que hables, Padre bondadoso, e ilumines nuestro entendimiento para comprender tu palabra, y tú obres en nosotros, aplicando estas verdades a nuestras vidas, Señor, y podamos vivirlas, Señor. Y si hay gente que tú has elegida tuya, llámalos si es tu voluntad, Señor, para que al escuchar tu mensaje con tu Espíritu Santo hagan esta obra. Te lo suplico en tu nombre, Señor Jesús. Amén. Es triste ver, hermanos, que en los seminarios e iglesias se está enseñando realmente una hermenéutica liberal. Y un ejemplo de ello es la forma en que se están interpretando las parábolas del Señor Jesús, como si éstas fueran lecciones prácticas de moralidad, cuando el Señor utiliza realmente las palabras como un mensaje de salvación. Un ejemplo de esta mala interpretación es la parábola del buen samaritano, que se utiliza para enseñar moralidad diciendo que debemos ser buenos samaritanos ayudando a la gente en sus necesidades. Es más, el mundo aún utiliza esta enseñanza para decir de la gente que ayuda a alguien en sus apremios, en sus problemas, aplicándoles el sobrenombre de buen samaritano. Pero ¿será esta la enseñanza que realmente tenía el Señor en su mente? ¿O era otro el propósito que tenía? Veamos qué nos dice la Biblia al respecto. Busquemos por favor Lucas capítulo 10, 25 al 37. Veamos esta historia y comprendamos realmente qué quería decir Jesucristo con esta parábola. ¿Quería enseñarnos una lección de moral? ¿O quería realmente mostrar cómo era la salvación? Veamos qué nos dice la Biblia. Lucas capítulo 10, versículos 25 al 37. Y comenzamos a leer. Voy a leer una versión más literal, más textual, no se sorprenda, pero me gustó mucho cómo realmente se refiere a este pasaje, esta traducción literal. Dice, el versículo 25 comienza, dice, he aquí que un experto en la ley se paró para tentarle, diciendo, maestro, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Esto me recuerda a la predicación pasada que hice, que también este joven rico vino a preguntarle que qué debía de hacer para heredar la vida eterna. Parece que esta enseñanza era un medio el cual utilizaban mucho los judíos, probablemente, como vamos a ver, para tentar y hacer caer a Jesucristo. Aunque falta la seguridad con respecto a las circunstancias exactas que dieron origen a esta pregunta, no lo dice la Biblia, y no hay un pasaje paralelo que nos diga que por qué sucedió esto, la reconstrucción siguiente quizá no está lejos de la marca del por qué se sucedió esto. Jesús ha estado enseñando a la gente, y cuando está por irse, se levanta un experto de la ley, un hombre que estaba educado, un doctor de la ley, alguien que realmente conocía casi materialmente de memoria la ley, supuestamente bien versado en el Pentateuco, a lo que ellos llamaban en hebreo la Torá, que constaba de los 5 libros primeros, que eran Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Los judíos la llamaban la Torá, lo que para nosotros es el Pentateuco, que es una palabra griega, que fue sacada de la versión, de la traducción del hebreo al griego, conocida como la Septuaginta, o la versión de los 70. Y este hombre era versado, era conocedor de estos 5 libros. Y este hombre trata de desconcertar al Señor Jesús
trata de dejarlo en ridículo ante el público, porque tenía molestia de que Jesús le enseñara. Es claro ver que en el versículo 25 dice, se paró para tentarle. O sea, tenía un fin malvado, no era un fin realmente de saber cómo se puede heredar la vida eterna, sino tenía un fin con el cual poderlo avergonzar, poderlo acusar, poderlo degradar. Y en el 29 vemos que, pero él queriendo justificarse a sí mismo. O sea que los motivos de este hombre estaban lejos de ser honorables, el fin era la maldad. Pero leemos el versículo 25. Y le dijo a él, en la ley, ¿qué ha sido escrita? ¿Cómo lees? Qué interesante, porque el Señor Jesucristo le dice, notamos la forma maravillosa en que Jesús elude la pregunta. Y en vez de responderle directamente, le hace al doctor de la ley una contrapregunta. En forma implícita le informa inmediatamente a este inquisidor, a esta persona que formuló la pregunta, que él, Jesús, no está enseñando una nueva doctrina. Porque los judíos y los escribas y los fariseos y los sacerdotes pensaban que Jesús estaba enseñando una nueva doctrina, pero Jesús le informa que no estaba enseñando una nueva doctrina. Está apegándose en forma estricta a los principios básicos de la santa ley de Dios. Mateo 5:17 dice, no penséis, dice el Señor, hablando del Señor Jesucristo, que vine a destruir la ley. No, o a los profetas, tampoco. No vine a destruir, sino a dar cumplimiento. Los judíos sentían que traía una nueva doctrina porque se oponía a la tradición judía oral, que muchos le llamaban la halakha, y que venía del Targum y de la Gemara, que era la interpretación del Targum, y que por ese medio hacían una interpretación del Antiguo Testamento a veces muy, muy equivocada. Y pensaban que al Jesucristo, al no aceptar esas tradiciones, sino que se apegaba a lo que decía nomás la palabra de Dios. Jesús practicaba la sola escritura. Decían que traía una nueva doctrina, pero no, le muestra a este hombre que no traía una nueva doctrina porque no había venido a quitar la ley y los profetas la había venido a cumplir. Pero el versículo 27 nos dice, y él respondiendo dijo, amarás al Señor tu Dios de todo corazón, y con toda tu alma, y con todas tus fuerzas, y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Este hombre, doctor de la ley, contesta algo completamente que es verdad, que hayamos amar al Señor nuestro Dios de todo corazón, y con toda el alma, y con todas las fuerzas, y con toda la mente. Este capítulo 10 de Lucas es muy interesante, y dice que no solamente ese era el mandamiento número 1, sino que había uno segundo, y a tu prójimo como a ti mismo. La respuesta de este experto de la ley fue una reafirmación correcta de Deuteronomio 6:5, que dice, llamarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y era también la confirmación de Levítico 19:18, que dice, no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo Jehová. Y es que es interesante ver que ellos entendían muy bien la división realmente que había de la ley moral de Dios. La ley moral de Dios, lo que conocemos como los 10 mandamientos, se dividían en dos partes. Primeramente, se dividía en el amor hacia Dios. Éxodo 20, 1 al 12, que empieza diciendo el versículo 3, que dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí.
Les hablaba que no podían ser idólatras, porque el amor debe ser el amor supremo hacia Dios y no debe haber otra cosa por encima de Dios, ni familiares, ni trabajo, ni diversiones, ni hijos, ni esposa, ni esposo, ni padre, ni madre, ni abuelo, ni los estudios, ni el deporte, ni el descanso, nada, no debe haber nada más importante que Dios. Y el versículo 4 dice, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares y a los que me aman y guardan mis mandamientos. No podemos rendirnos y rendir pleitesía, adoración o reverencia a esos dioses. Y lo peor de todo es que hay dioses todavía mentales. Hay dioses terribles y el peor dios de todos es usted y soy yo. Nosotros somos tendientes a la idolatría. Y es ahí donde nosotros debemos de tener mucho cuidado, porque no debemos de honrar. A veces ponemos el trabajo antes que Dios y decimos, no voy a la iglesia porque tengo que trabajar, o no voy a la iglesia porque tengo que estar con mi familia, o no voy a la iglesia porque tengo que descansar, trabajé mucho en la semana, o no hago esto, ¿verdad? O cuando estamos ante la gente inconversa y sabemos que tenemos que guardar un buen testimonio y por agradarles a ellos, actuamos igual que ellos. Eso se llama idolatría, se llama rendirse, rendir reverencia, respeto a las cosas del mundo, y eso se llama idolatría, y ya no estamos adorando a Dios verdadero, ya no le estamos amando. Hay algo más importante que Dios. Y dice el versículo 7, y no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová el que tomare su nombre en vano. Y además, el hombre que le preguntó estaba tomando su nombre de Dios en vano, porque realmente no vivía eso. Hoy fácilmente se toma el nombre de Dios en vano, y no nomás por hacer burla de Dios. Le quiero decir que usted que está en la iglesia toma el nombre de Dios en vano, porque cuando va a la iglesia muchas veces usted está pensando a qué horas va a terminar este hombre porque ya me quiero ir a mi casa. Está pensando en que ya tengo problemas o necesidades, o tengo que hacer lo que tiene que hacer durante el resto de la semana estando allí en la iglesia, pensando en eso. O está durmiéndose, o está hablando, o distrayéndose, parándose al baño a la hora de la predicación. Eso también es tomar el nombre de Dios en vano. Y dice también, acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Realmente la palabra Shabbat que encontramos en estos textos habla de descanso, de reposo. Y hay un día en que Dios había puesto, y que fue puesto no por mandamiento, sino por la obra de Dios en los 7 días de la creación. El séptimo día de la creación era el día de reposo, el día de descanso, el día de tener comunión con Dios, porque los santificó. No quiere decir que los otros días no fueran buenos, pero este día fue santificado, apartado para tener la comunión con Dios. Después de la resurrección, Cristo, por otra obra de Dios, que es la resurrección, cambia ese día del sábado al primer día de la semana, al domingo, y hace que ese día se comience a reunir el pueblo de Dios. Pero ¿cuántas veces hemos dejado plantado al Señor? Porque ese día es el día que viene el Señor. Él viene a tener comunión con nosotros. Él viene a traer la bendición de Dios a nuestras vidas ese día. ¿Y cuántas veces hemos dejado plantado a nuestro Señor en los domingos? Porque siempre hay algo más importante que Él. Y pensamos, no interesa, no pasa nada si un día no voy. Los judíos por eso fueron llevados, deportados a Babilonia, 70 años por violar
el día de reposo, el día de comunión con Dios. ¿Y cuántas cosas ponemos antes? Por eso dice Hebreos 10:24, dice, y consideremos unos a los otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Y es que es una tristeza que se vuelve una costumbre dejar de ir a la iglesia, dejar de ir y congregarse para recibir la bendición de Dios. Y luego nos preguntamos por qué las cosas van así en el resto de la semana si hemos perdido la bendición de Dios, de la comunión con Dios. ¿A usted le dejaría que lo dejaran plantados? ¿Cuántas veces soportaría que lo plantaran a usted? Que se pone de acuerdo con una persona para que llegue a tal hora y nunca se aparece. ¿Cuántas veces se la pasaría? Hay gente que yo conozco que ni una, 2, 3, pero la tercera o cuarta, ya esa persona no sería digna de su confianza, ni siquiera de tener una relación con ella. ¿Por qué se lo hacemos al Señor? Y los judíos hacían eso, y aunque trataban de guardarlo, ellos también fallaban muchas veces. Pero la segunda parte es el amor al prójimo. Y los 6 siguientes textos, los 6 siguientes versículos, nos hablan del amor al prójimo. Los 4 primeros hablan del amor a Dios y que no hay cosa, ni persona, ni nadie más importante que Dios. Nuestro primer amor y principal y más importante debe ser siempre Dios. Y si yo no amo a Dios, por consecuencia no voy a amar al prójimo. Y los otros 6 versículos, los otros 6 mandamientos, están basados en el amor al prójimo. Honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Hoy y desde aquel entonces había problemas con los hijos, de hijos que no honraban, no obedecían ni respetaban lo que es honrar a sus padres. Y eso les acortaba la vida porque los padres podían llevarlos, si era un hijo contumaz, rebelde, borracho, problemático, podían llevarlos ante los ancianos para llevar un juicio. Y si comprobaban que ese muchacho era así, podría ser lapidado hasta la muerte. Hoy en día, la costumbre, y dice una de las epístolas que las características de los días postreros es la desobediencia de los hijos a los padres. Luego dice, no matarás. Y es que ellos pensaban que si no se mataba físicamente a la persona no hacía nada malo, pero Jesús dijo, si tú le dijeres necio o fato a tu hermano, estarás expuesto al infierno de fuego. Porque con las palabras también se mata, también se hiere. Y luego dice, no cometerás adulterio. Y no nomás estamos hablando del adulterio físico, que ya también hay adulterio espiritual cuando simplemente con ver a una mujer, y en su caso a un hombre, y desearlo, ya adulteró con él en su corazón, pero también hay adulterio físico, que dice Santiago, dice, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. No hurtarás. Y no nomás es robar dinero, o quedarnos con los cambios de nuestros padres, o inflar los precios, o vender cosas más caras de lo que realmente vale, sino también le robamos el tiempo a Dios. Cuando debemos dedicarle tiempo, y lo que menos dedicamos es tiempo a Dios, pero podemos dedicarle tiempo a todo, y a veces horas enteras. Y no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. ¿Y quién no ha mentido, hermanos? Y luego dice, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. La palabra sinónima de codicia es envidia.
¿Quién no ha codiciado o envidiado? Y si alguna de estas, sea de los 4 primeros mandamientos o de los segundos 6, se han violado, Santiago dice que con violar uno hemos violado absolutamente todos. Entonces, cuando este hombre contesta, estaba diciendo una cosa verdadera, pero no estaba entendiendo el meollo de lo que estaba diciendo. Los apóstoles Juan y Pablo nos enseñan que el cumplimiento de los mandamientos es el amor. Juan 14:15 dice, si mamáis, guardad mis mandamientos. Y Romanos 13:8-10 dice, no debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley, porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Este hombre había respondido algo verdadero, pero realmente lo entendía. Realmente entendía el meollo, el fin, el objetivo, el trasfondo de los mandamientos. Yo creo que no. Y fíjense lo que pasa con la narración, con la parábola. Y le dijo, versículo 28, correctamente respondiste, haz esto y vivirás. ¿Qué acaso el Señor le estaba diciendo que la salvación es por obras? La respuesta a esto es clara. Si algún ser humano realmente cumpliera esta ley del amor a la perfección sin fallar ni un día, es seguro que obtendría la vida eterna. No había nada malo en este alto requisito de la ley. La ley es santa y el mandamiento es santo, justo y bueno, dice Romanos 7:12. El hombre que hace estas cosas vivirá por ellas, según Gálatas 3:12. El problema no está con el principio divino que la perfecta obediencia tiene como resultado la vida eterna. ¿Qué entonces es lo que está mal? Pablo responde con estas palabras, sabemos que la ley es espiritual, pero usted y yo y él, Pablo, somos carnales, vendidos al pecado, dice Romanos 7:14. La ley nos muestra que somos pecadores y nos guía hacia el Señor Jesucristo, porque nadie puede desde la caída de Adán hasta ahora guardar perfectamente la ley sin Dios, sin la gracia de Dios. Romanos 3:19-20 dice, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Nadie entiende cuál es el problema con Dios si no se le muestra la ley. Y Gálatas 3:24 dice, de manera que la ley ha sido nuestro ayo, nuestro pedagogo, nuestro guía para llevarnos a quién, a Cristo. Nos enseña cuál es nuestra situación en que vivimos y que cómo estamos con Dios realmente, y nos lleva a la solución, porque nosotros no tenemos solución para nosotros mismos. No la hay. Y nos lleva a Cristo a fin de que fuésemos justificados por la fe. Entonces lo que el Señor Jesús estaba haciendo con el doctor de la ley era mostrarle y guiarle a reconocer sus pecados que ofenden a Dios en su santidad y justicia. Cada pecado que usted y yo cometemos, ofendemos a Dios en su santidad y en su justicia, y Dios no lo va a pasar. Pero ¿qué dice Lucas 10:29? Pero él queriendo justificarse a sí mismo, y esto es muy interesante, quiere decir que sí estaba dándose cuenta de lo que Jesús decía. ¿Por qué se quiso justificarse a sí mismo? Pero él queriendo justificarse a sí mismo dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Indudablemente el que hizo la pregunta
hombre probablemente orgulloso, porque ellos eran muy orgullosos y que ellos creían que porque serán la ley los demás eran malditos, no sabían nada, eran despreciables. Como lo dice Lucas 18:9, y a unos que confiaban en sí mismos como de justos. Esta persona confiaba en sí mismo de ser justo y menospreciaban a los otros. Dijo también esta parábola, enseñando otra parábola que luego estudiaremos. Y este hombre ya se está riéndose interiormente al pensar, yo ya tengo donde yo quería, donde yo lo quería. Jamás podrá contestar esta pregunta tan difícil. Nuevamente este hombre está tratando de tentar a Jesús para que dé un paso en falso y cometa un error. Simultáneamente está tratando de absolverse también a sí mismo de toda culpa. Porque si los judíos podían guardar la ley, ¿por qué Dios les dio los sacrificios de expiación y de perdón de la culpa del pecado? No los podían vivir sin Cristo. El 30 dice, aceptando el reto, o sea, Jesucristo aceptando el reto que le estaba proponiendo a este hombre, Jesús le dijo, cierto hombre estaba bajando de Jerusalén a Jericó y cayó entre ladrones. Sí, y es muy interesante porque se le rodearon los ladrones. Ellos lo despojaron, le pegaron golpe tras golpe y se fueron dejándole medio muerto. Este hombre que fue despojado y golpeado por ladrones y dejado en medio, y dejado medio muerto, nos representa a usted y a mí, los pecadores, que hemos sido despojados y golpeados por nuestros pecados y delitos, por los cuales estamos no medio muertos, sino totalmente muertos. Efesios 2:1 dice, y vosotros estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Nos han aporreado los pecados tan grandemente, que nos han dado por muertos. Dios así nos ve. Los versículos 31 y 32 dice, y por coincidencia, cierto sacerdote bajaba por aquel camino, y al verlo, pasó por el lado opuesto. No le brindó ninguna ayuda. E igualmente también un levita, al llegar junto al lugar, viéndolo, pasó por el lado opuesto. Rodearon a este hombre. Aquí vemos claramente que los clérigos no tienen compasión para salvar a aquel que estaba medio muerto. No tenían nada, ni siquiera el amor, ni la misericordia, ni la compasión de ayudar a esas personas. Lo que le interesaba era su religiosidad, su posición, sus deseos, pero nunca realmente ayudar al que está en esa situación muerto. Porque no pueden ayudarlos. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no pueden ayudarlos? Porque los ministros y clérigos no tienen la compasión de salvar a nosotros los pecadores que estamos muertos en nuestros delitos y pecados y que no pueden lograrlo porque ellos también se encuentran en nuestra misma situación, muertos en sus delitos y pecados. Esos clérigos estaban muertos en estos pecados y los pastores y religiones están igual, muertos en sus delitos y pecados. Por eso no los pueden ayudar. Versículos 33 al 35. Pero un samaritano que iba de camino fue cerca de él y al verlo fue movido a compasión. Pero esto es interesante, no nos dicen que este hombre de qué nacionalidad, de qué nación era, probablemente era judío, y sus conciudadanos no lo ayudaron. Pero un samaritano, los cuales eran odiados, despreciados, no se les hablaba, no se pasaba por sus tierras, y eran muy despreciados por los judíos, viene a él y dice, ay, viene un samaritano, y resulta que quien le ayuda a este hombre
es este samaritano, el despreciado. Pero un samaritano que iba de camino fue cerca de él y al verlo fue movido a compasión y acercándose vendó sus heridas derramando aceite y vino y poniéndole sobre su propia cabalgadura lo llevó a un mesón y cuidó de él. Y al día siguiente, al partir y sacando 2 denarios, los dio al mesonero y dijo: cuídalo, y todo lo que gaste de más, yo te lo pagaré cuando regrese. La pregunta aquí es: ¿quién es el samaritano? ¿A quién representa? Pues ese samaritano es el Señor Jesucristo. Si vemos por favor Juan 8, 47 al 48, Juan 8, 47 al 48, búsquenlo por favor en sus Biblias, dice lo siguiente: respondieron entonces los judíos y le dijeron: ¿no decimos bien nosotros que tú eres samaritano? Estaban refiriéndose los judíos a Jesús. ¿Y que tienes demonio? Vuelvo a leer: el que es de Dios, las palabras de Dios oye. Mas por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios. Respondieron los judíos. Respondiendo entonces los judíos y le dijeron: ¿no decimos bien nosotros que tú eres samaritano y que tienes demonio? ¿A quién? Podemos ver que esto era algo tremendo. Entonces el samaritano es el Señor Jesucristo. Y vemos esto en Juan 8, 47 al 48, aunque Jesucristo no era samaritano de nacionalidad, era judío. Pero en donde el Señor reprende a estos líderes judíos y a los escribas, y ellos le responden: ¿no decimos bien nosotros que tú eres samaritano y que tienes demonio? Este término era insultante, según ellos, para describir al Señor, ya que los judíos despreciaban a los samaritanos y lo que le estaban haciendo a Jesús era despreciarlo, como despreciaban aún más al Señor Jesucristo. Él es el buen samaritano. Estaba hablando de sí mismo. Nosotros le llamamos samaritano y lo despreciamos. Si leemos Isaías 53, 3 al 6, nos lo explica muy claramente. Esta parábola tiene relación con Isaías, capítulo 53, versículos 3 al 6, dice así. Es un capítulo profético hablando de la pasión de Jesucristo, y dice: despreciado y desechado entre los hombres, igual que los samaritanos. Varón de dolores, experto en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Vemos aquí que Dios proveyó para nosotros, aun cuando estábamos en nuestros pecados, perdición espiritual y desesperanza, echó en las heridas de nuestros pecados y culpabilidades el aceite y el vino del perdón libre y gratuito. Nos puso en su cabalgadura y nos puso a salvo, pagando él nuestra deuda ante Dios nuestro Padre, como lo dice Isaías 53. La pregunta muy interesante es: ¿quién de estos tres, dice el versículo 36, quién de estos tres te parece que llegó a ser prójimo de que cayó en manos de los salteadores? El cuestionamiento del Señor Jesús
al doctor de la ley. Era para guiarlo a entender que el samaritano era el mismo Señor Jesús, respondiendo a su pregunta: ¿qué haré para heredar la vida eterna? Necesitas entender tu pecado, arrepentirte de esa vida y que Cristo sea tu Señor y Salvador. Pero eso solamente es dado a los elegidos de Dios. Lucas, con el tiempo muchos entenderían esta verdad. Lucas 9:22 dice: y comenzó a enseñarles que le era necesario que el Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto y resucitar después de 3 días. No podía haber salvación sin Cristo. Él ha hecho todo para redimirnos. Él utiliza al Espíritu Santo para mostrarnos nuestra condición espiritual en la que estamos al violar los mandamientos de Dios. Nos guía realmente hacia Cristo para ver que necesitamos que nos dé la vida, porque estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, y necesita darnos vida, que nos da por medio del Espíritu Santo nuestro Señor, para ser vendados de esos pecados y delitos que hemos cometido y que nos han matado una y otra vez. No podemos ayudarnos a nosotros mismos. No podemos ayudar a otros. Solamente el buen samaritano, el Señor Jesucristo, puede ayudarnos. Pero es interesante la conclusión de esta parábola. El 37 dice: y él dijo, contestando el doctor de la ley, y él dijo: el que hizo la misericordia con él. Entonces Jesús le dijo: ve y haz tú lo mismo. El Señor concluye este cuestionamiento enseñando que si uno es un elegido de Dios, debe actuar como el buen samaritano. Por gracia, recibiste de gracia, debes dar de gracia. El Señor Jesucristo, nuestro buen samaritano, llevando a los heridos y moribundos por sus delitos y pecados hacia el Salvador, hacia nuestro sanador, para que los vende y cure por medio de su gracia y perdone sus pecados. Es la única manera en que alguien puede estar en Cristo. Y si el buen samaritano no te cura de tus pecados y delitos y te da la vida a él, nadie te la dará. Si tú estás extendiendo este mensaje y estás escuchando el llamado de Dios, ríndete ante él. Pídele: sé propicio a mi pecador. Y si tú eres un elegido de Dios, Dios te dará la vida para que Él cure tus heridas, tus golpes que te has infringido por tus delitos y pecados, y te dará la vida. Oremos para terminar nuestro mensaje. Señor, te damos gracias por dejarnos seguir aprendiendo y darnos cuenta quién es este buen samaritano. Gracias porque ese buen samaritano es nuestro Señor Jesús, aquel que cura nuestras heridas, nuestros golpes, que hemos tenido por nuestros pecados y delitos. Y no solamente los cura, nos da la vida, Señor. Gracias te damos por ello, Señor, y gracias te damos por tu misericordia. Y si hay alguien aquí que tú has elegido, Señor, obra en ellos, Señor, para que vengan a la iglesia, para que se afirmen en la iglesia y tengan una verdadera fe. Te lo suplico en tu nombre, Señor Jesús. Amén. Que Dios los bendiga, hermanos. Nos vemos la próxima semana. Primeramente, Dios.